¿Alguna vez has sentido frío al pensar que la casa donde vive tu familia, esa por la que has trabajado durante años, podría no ser legalmente tuya, aunque tengas las llaves y vivas ahí? O quizás guardas bajo el colchón un papel con sellos notariales, pensando que es tu título de propiedad sin saber que legalmente podría estar en el aire. Hoy vamos a destruir los mitos que ponen en riesgo tu patrimonio y te voy a enseñar a distinguir un verdadero título de propiedad de un simple papel que, aunque tenga sellos, no te hacen dueño. Soy el Dr. Millán y les doy la bienvenida a este espacio donde traducimos el derecho para que tú tengas el poder de la información. Hoy vamos a abordar uno de los temas más críticos para cualquier familia mexicana. ¿Qué es realmente un título de propiedad y cómo saber si el tuyo es válido? Ponte cómodo, porque esta información puede salvar tu patrimonio. Bienvenidos. El derecho explicado por el Dr. Millán. Bienvenidos. ¿Qué es un título de propiedad? Comencemos por el principio. ¿Qué es? Bueno, para entenderlo no necesitamos definiciones aburridas de diccionario. Imagina que el título de propiedad es el acta de nacimiento de tu casa o de tu terreno. Así como tú necesitas un acta de nacimiento para probar que legalmente eres tú quien está ante el Estado, tu inmueble también necesita un documento formal que diga esto existe y pertenece a esta persona. Históricamente, desde el derecho romano y pasando por la época colonial en México, siempre se ha buscado tener certeza patrimonial. Antes bastaba la palabra o con ocupar la tierra, pero las sociedades crecen y pues evidentemente los conflictos también. Por eso, el derecho creó la formalidad. En términos jurídicos simples, el título de propiedad es el documento maestro expedido conforme la ley, que te acredita como el dueño absoluto de un bien. Es lo que te da el poder legal para usarlo, para disfrutarlo, rentarlo, venderlo o heredarlo. Pero ojo, no cualquier papel es un título. Aquí entramos al terreno peligroso. Mucha gente cree que tiene un título, pero en realidad tiene documentos que solo prueban una posesión irregular o tratos privados. Vamos a desglosar las formas reales y legales de tener un título en México. La escritura pública, la forma reina, la más segura y que la ley exige para bienes inmuebles como casas y terrenos, pues es esta. Según el Código Civil, la compra-venta de bienes inmuebles debe otorgarse siempre en escritura pública. Pero, ¿qué significa esto? Que no basta con que tú y el vendedor firmen una hoja de un cuaderno. Deben ir ante un notario público, que es una persona, un experto en derecho con fe pública delegada por el Estado mexicano, lo que significa que representa al propio Estado. Él se asegura de que quien vende sea realmente el dueño de la casa y que la casa no tenga deudas o hipotecas previas y redacta una escritura. Este documento firmado por ambos, por el notario y con los sellos oficiales, es un título de propiedad por excelencia. Una vez que se inscribe en el registro público de la propiedad, ahí todo bien. Pero ahora vamos con los otros tipos. La sentencia judicial, que es un universo desconocido. ¿Qué pasa si no tienes una escritura inmediata? Aquí entra la segunda forma de los títulos de propiedad, las sentencias judiciales. Y quiero que pongas mucha atención aquí, porque la mayoría piensa que un juicio solo significa pelear por años para ganar una casa ajena. No es así. Una sentencia judicial puede convertirse en un título de propiedad de muchas formas distintas. Y la mayoría de las veces no es tan tardado como la gente piensa. A veces es casi tan rápido como una escritura. Pero vamos a ver los más importantes. 1. La usucapión o la prescripción positiva. Esta pues, es la más famosa, ¿no? Si tú has poseído una casa en concepto de dueño de forma pacífica, continua, pública, por un tiempo que marca la ley, generalmente de 5 años y fue de buena fe, pues puedes demandar ante un juez al titular registral y la sentencia que dicte el juez al final va a decir, fulanito es el nuevo dueño por el paso del tiempo. Pácatelas, se inscribe en el registro público de la propiedad y se convierte en tu nuevo título. 2.
el juicio de otorgamiento y firma de escritura. Esta es vital y mucha gente no lo conoce. Imagínate que compraste un terreno, pagaste el precio completo, tienes el contrato privado, todo en orden, pero el vendedor simplemente se hace el ojo de hormiga y ya no te contesta o se niega a ir ante un notario público. Aquí no necesitas esperar los 5 años para usucapir. Demandas el cumplimiento de contrato, es decir, de bigote, cúmpleme. El juez va a revisar lo que pagaste y condenará al vendedor a firmar. Si el vendedor sigue de rebelde, que es un término jurídico pero se entiende, y se niega a firmar, el juez firma la escritura en su rebeldía. Esa escritura firmada por el juez en nombre del vendedor es tu título legal. Se firma ante notario público representado por una autoridad judicial. 3. La adjudicación por herencia. La casa que era del abuelo que falleció y no dejó testamento, o sí lo dejó pero nunca se hizo el trámite, esa casa está en un limbo legal. Los herederos deben tramitar el juicio sucesorio o la sucesión notarial. Al final del proceso se emite una adjudicación. Ese documento adjudica, o sea, entrega legalmente la propiedad a los herederos. Esa adjudicación es protocolizada ante notario público. Es el título de propiedad de los hijos o de los nietos. También puede ser adjudicada por el propio juez bajo cierto tratamiento legal. 4. La adjudicación por remate judicial. A veces la propiedad viene de una deuda si alguien no pagó una hipoteca y el banco remató la casa. Tú la compraste en la subasta del juzgado. El juez emite una sentencia de adjudicación a tu favor. Esa sentencia te hace dueño y ordena que la propiedad pase a tu nombre libre de gravámenes. 5. La inmatriculación judicial. Bueno, ¿qué pasa si tienes un terreno que nunca jamás ha estado inscrito en el registro público de la propiedad? Es como un terreno fantasma legalmente, pero existe un procedimiento específico ante el juez llamado inmatriculación, que básicamente aquí le pruebas al juez que tienes la posesión y que ese terreno no tiene dueño anterior registrado. La resolución del juez ordena que se abra su primera acta de nacimiento, es decir, que el terreno se inscriba por primera vez en el registro público de la propiedad. Esa resolución es tu título de propiedad. Y 6. La dación de pago. Imagina que alguien te debe mucho dinero, no tienes efectivo no tiene con qué pagarte, pero te ofrece un local comercial para saldar la cuenta. Si esto se formaliza judicialmente, la sentencia que aprueba que esa propiedad paga la deuda, va a fungir como tu nuevo título de transmisión de propiedad. Como tú podrás ver, la sentencia judicial es una herramienta poderosa y versátil que muchas veces va a depender del argumento y la técnica jurídica de tu abogado. Es muy importante que siempre busques una asesoría especializada para tu caso concreto. Estos videos los hago con mucho corazón, pero no definen específicamente la situación de cada una de las personas. Evidentemente, puedes contactarme si requieres una asesoría más especializada. El caso ejidal. Ahora hablemos brevemente del sector agrario, que es fundamental en México. Muchos de ustedes pueden tener tierras ejidales. Aquí la ley agraria es muy clara. Un ejidatario tiene un certificado parcelario. Este documento te da derecho a usar la tierra, pero la tierra sigue siendo del ejido. Es propiedad del ejido, no del ejidatario. Para que se convierta en propiedad privada en favor del ejidatario y tenga un título de propiedad como tal, se debe seguir un proceso especial denominado adopción del dominio pleno, el cual es aprobado por la Asamblea Ejidal. Tengo varios videos explicando eso. Dale una checadita si estás interesado. Y solo cuando tienes ese título de dominio pleno inscrito en el registro público de la propiedad, deja de ser ejidal y entra al régimen privado. Vamos a los mitos y errores comunes. Esta es la parte más interesante del video. Vamos a derribar los mitos que han hecho perder dinero y casas a miles de personas. Mito número 1. Tengo un contrato privado ratificado ante notario. Esa es mi escritura. Falso. Y este es el error
más común. Popularmente la gente dice, vamos a protocolizar nuestro documento. Lo que sucede aquí es que tú y el vendedor van a un notario público solo para que certifique que las firmas son suyas. El notario pone un sello de ratificación de firmas. ¿Cuál es el problema? Pues que ese documento no se inscribe en el registro público de la propiedad. Por lo tanto, la ley dice que legalmente no surte efectos contra terceros. Esto significa que si el vendedor tiene deudas, le pueden embargar esa casa, aunque tú la tengas en papel ratificado. ¿Por qué? Porque para el mundo legal, la casa sigue siendo de él. Mito número 2. Tengo copias certificadas de mi contrato. El notario ya lo validó. Mucho cuidado con esto. A veces, la gente lleva su contrato privado al notario y pide copias certificadas del documento. El notario lo que hace se llama cotejo notarial. Eso significa que el notario solo da fe de que la copia es igual a la original que tuvo a la vista. El notario no está validando que la venta sea legal, ni que el vendedor sea el dueño, ni que el contenido del contrato sea válido. Solo está diciendo, esta copia es igual a este papel. ¿Para qué sirven entonces la ratificación y las copias certificadas? Ojo aquí, ninguno de los dos sirve como título de propiedad ni traslada el dominio. Únicamente sirve para acreditar lo que llamamos fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Es la prueba legal de que ese documento ya existía en esa fecha específica y que no lo inventaste o lo imprimiste ayer para simular una compra. Va a acreditar que el documento existe en la fecha en la que el notario la certificó, no en la que dice. Esto sirve para defenderte en un juicio probando que tu posesión es antigua, pero no te hace dueño automático frente al registro público de la propiedad. Mito número 3. El poder notarial. Mucha gente compra con un poder irrevocable para actos de dominio. Te dicen, te doy el poder para que tú la escritures luego. Peligro. El poder no transmite la propiedad. El poder es un mandato para representar a alguien. Si la persona que te dio el poder fallece, el poder termina en ese instante. En la mayoría de los casos, lamentablemente, pues te quedas en casa y sin dinero. Además, el dueño sigue siendo él ante la ley y pues ante el registro público de la propiedad. Mito número 4. Tengo el recibo del predial y de la luz a mi nombre, así que yo soy el dueño. Falso. Pagar el impuesto predial o tener el recibo de la luz a tu nombre solo prueba que eres un ciudadano responsable o que tienes la posesión, pero administrativamente no te hacen el dueño. El catastro municipal es un censo para cobrar impuestos, no es la institución que te da la propiedad legal. Puedes llevar 20 años pagando el predial y que la casa legalmente pues sigue estando a nombre del antiguo dueño. Tú puedes hacer el traslado de dominio y el título de propiedad sigue siendo de otro. Aguas. Mito número 5. Pagué el traslado de dominio y pues obviamente en el municipio pues ya es mío. El traslado de dominio es un impuesto local. Igual es lo mismo que el predial. ¿Necesario para escriturar? Sí. Pero el simple recibo del pago no sustituye la escritura pública. Es solo un trámite fiscal. Por ejemplo, el predial y el traslado de dominio van relacionados. Si tú tienes el predial a tu nombre, significa que ya pagaste el traslado de dominio. Pero si vas y pagas el traslado de dominio, no significa que tienes título de propiedad. Significa únicamente que estás al corriente de tus pagos fiscales, de tus impuestos con el ayuntamiento, y eso es algo bueno, pero no es un título de propiedad. Y seguramente te estarás preguntando, oye, doctor Millán, entonces, ¿qué es lo que le da fuerza total a mi título? La respuesta es el registro público de la propiedad. En México, tanto las escrituras como las sentencias judiciales deben inscribirse en esta institución. La ley dice claramente que los documentos que sean registrables y no se registren solo surten efectos entre las partes, pero no contra terceros. La inscripción es lo que le grita al mundo, esta casa es mía. Es lo que te protege de embargos por deudas del dueño anterior, de fraudes. Vamos, te lo voy a ir cerrando para que vayamos sabiendo qué lista debes tener de verificación para saber si tu propiedad está segura. 1. Si tienes una escritura pública emitida por un notario público o una sentencia judicial firme, ya sea de usucapión, de adjudicación o de inmatriculación.
2. Ese documento describe perfectamente el inmueble, medidas, colindancia, superficie total. 13. Y lo más importante, ese documento tiene los sellos y una hoja al final con los datos de inscripción en el registro público de la propiedad del estado que te corresponda, con un folio real electrónico, un folio real normalito, un número de partida, un número de volumen. Vamos, si tienes solo un contrato privado ratificado o unas copias certificadas, un poder notarial o una cesión de derechos, por favor, busca asesoría jurídica urgente, pues para regularizar tu situación. El tiempo corre y los problemas legales crecen como la hierba mala. La tranquilidad de tu familia no tiene precio, pero sí tiene un costo legal que vale la pena pagar: la certeza jurídica. Si esta información te fue útil, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con tus amigos y familiares. Y te aseguro que alguien te lo va a agradecer, porque probablemente conoces sin saberlo a muchas personas que necesitan esta información hoy mismo. Dale un poderoso like para que YouTube sepa que este contenido vale la pena y pues que yo le siga echando ganas. También recuerda que si tienes dudas específicas sobre tus documentos o necesitas ayuda para regularizar una propiedad, puedes enviarme tu consulta al correo electrónico soyeldoctormillan@gmail.com y con gusto analizaremos tu caso. Soy el Dr. Millán y recuerda, en el derecho, papelito habla, pero solo si el papelito es el correcto. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces. Derecho Explicado volverá pronto. Hasta entonces.